Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Afecta más la salud, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de ciertas drogas. El precio por cada kilogramo de marihuana, dependiendo de la calidad de la misma, pueden alcanzar un precio entre los 12 y 13 mil pesos. 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos en 10 años. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. La marihuana ya no es el principal negocio del narcotráfico. Hay drogas que hacen mucho daño y ponen muy mal a la gente. ¿El gobierno estaría dispuesto a apoyar esta propuesta del consumo lúdico de la marihuana? Es que es un proceso, yo lo explicaba ayer, atender las causas por las que se produjo tanta inseguridad y tanta violencia en el país. La marihuana sí produce efectos nocivos a la salud. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. Pedimos que se regule ya el cultivo y el uso de cannabis. La prohibición es una política que ha destruido vidas humanas. Todo lo que hagamos de prevención, y ahí incluyo el que te atienda a los jóvenes, todo lo que hagamos en ese sentido, es como la base, el sustento para tomar cualquier otra decisión. No ha disminuido el consumo, ha generado una mafia criminal muy violenta, no ha bajado la oferta y pues es prácticamente inútil esa prohibición. Yo creo que estamos en el momento en que nos está tocando tumbar esa barrera de la prohibición. Yo soy parte de una red de mamás en toda Latinoamérica que se llama Mamá Cultiva. Nosotras nos dedicamos a cultivar nuestras propias plantas para hacer nuestra propia medicina para nuestros hijos. México llega tarde a esta nueva industria y a la apertura de estos nuevos mercados. Así como estamos estigmatizando, viendo mal, no dándole entrada a la corrupción, lo mismo en el caso de la drogadicción. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Antes de entrar a la discusión de la marihuana, nada más permítame un momento. Le actualizaremos en un rato más lo que está pasando en Michoacán. Yo le di a conocer, eran 16 cuerpos. No, son 19 cuerpos. Parece que son 19 los cuerpos que amanecieron hoy en Uruapan, en Michoacán. Algunos de ellos, de hecho, pues colgados de los puentes. Tendremos los detalles en unos momentos más. Al parecer se actualiza la información a 19, pero lo confirmamos en unos momentos más. Es lo que está trascendiendo, le repito, lo que trasciende en estos momentos. 9 de la mañana con 30 minutos. Escuchaba usted al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablar al respecto, pues, de las drogas, de la política de drogas en su administración. Hace poco, de hecho, presentaron la estrategia contra las adicciones en la administración de la Cuarta Transformación. Y pues queda aún pendiente el asunto de el uso medicinal de la cannabis y en su momento, ¿por qué no?, la discusión hacia el uso lúdico. Le decía, en California es algo muy normal, en Estados Unidos es algo muy normal. Van por las calles, se pueden ver los plantíos de marihuana. No sé si por ahí tendremos el audio de este video, a ver si ahorita lo podemos reproducir, el audio de este video en donde este ciudadano en California está recorriendo las calles, las carreteras y pues ve la cantidad de marihuana que está sembrada de manera legal, produciendo dinero, generando impuestos, generando empleo. Vea usted. Hola familia, les saluda Néstor Pantoja desde el sur de Bakersfield, California, aquí en los campos de marihuana ahora. Estoy aquí voy por la orilla de la carretera tomándole este video a unas plantas de marihuana. Ya están sembrando mucha marihuana aquí. Estas le llaman hemp, que es para el hemp oil, le sacan a la semilla el aceite, y es algo impresionante de que ya ahorita donde quiera puedes mirar estos campos de marihuana, pues está hermosa, grande, pues bien atendida, y bueno, ya aquí está abierto al comercio la marihuana. Pues ahí lo dice este ciudadano que nos mandó de hecho el video, gracias. Dice, pues aquí lo ve, está hermoso, está grande, ahí lo ve, bien atendido, pues sí, y genera lana, genera dinero. Por eso está bien atendido. René Cruz, me enlazo contigo. Cuéntanos, la Suprema Corte de Justicia aplaza todavía esta discusión de amparo para que se emita un reglamento ya de una vez por todas para el uso medicinal de la marihuana. Todavía no se emite. Adelante, René, buenos días.
Hola Luis, amigos del auditorio, muy buenos días. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó el día de ayer la discusión del proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, en el que propone otorgar el amparo al menor Carlos A. para que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitan un reglamento para el uso medicinal de la marihuana, esto en un plazo de 90 días. El día de ayer, Luis, en la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Javier Lainez, quien preside precisamente esta segunda sala, justificó esta determinación, Luis, al argumentar que pues este tema tiene aristas muy complejas en este asunto y de ahí que pues haya tomado esta determinación de aplazar la discusión. Vamos a escuchar. De que esta segunda sala ha decidido que quede en lista el amparo en revisión 57-2019. El asunto es complejo y hay revisión de algunas observaciones que esta sala quedó que continuaría en estudio. Y por su parte, Luis, Margarita García, madre del menor Carlos, aseveró que la omisión del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud pues está permitiendo que crezca la ilegalidad y que las familias se vean obligadas a sembrar sus propias plantas de marihuana. Escuchemos. Y además está permitiendo que crezca un mercado ilegal en donde no hay seguridad de lo que se adquiere en México, ni las industrias tienen regulaciones que puedan marcar su legalidad. Y digo, hay tanto aceites buenos como aceites malos y uno no sabe con quién va a caer ni qué va a comprar. Pues yo recurrí a sembrar mi propia planta para obtener los extractos que necesita Carlos, y así están muchas familias, ¿no? En la ilegalidad, orilladas por una omisión del Ejecutivo por medio de la Secretaría de Salud. Pues así las cosas, Luis. Margarita García se explicó que su hijo Carlos padece síndrome de West, una encefalopatía epiléptica infantil para cuyo tratamiento es preciso recurrir a un aceite con cannabidiol extraído de la marihuana. Los padres de Carlos, Luis, obtuvieron de la COFEPRIS un permiso para la importación de 10 frascos de este aceite a un precio de 6,500 pesos cada uno, cantidad para apenas 45 días de tratamiento. Sin embargo, la epilepsia del niño se mostró como fármaco resistente, lo que hizo preciso recurrir a un aceite con tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente activo de la marihuana, lo cual incrementó su costo y los trámites para recibir el tratamiento, y pues de ahí que la familia de Carlos haya recurrido al amparo precisamente para tratar de aminorar los costos de este tratamiento, Luis. Y es que aunque el 19 de junio de 2017 se publicó un decreto para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal que permiten el uso medicinal de la marihuana, aún no se publica el reglamento respectivo que permitiría precisamente la producción nacional de este tipo de fármacos, lo que abatiría sus precios y eliminaría los costos de importación. Y pues así las cosas, Luis, se prevé que sea la próxima semana cuando quizá la segunda sala retome otra vez la discusión de este amparo del proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, Luis. Gracias, René Cruz, muy buenos días. Muy buenos días. Y aquí justamente está Carlos Antonio, que tiene pues una solicitud de amparo, que tiene un amparo para que en algún momento pues se le pueda dar el tratamiento medicinal de cannabis al cual pues tiene derecho, pero que distintos trámites y distintos bloqueos pues han provocado que no se le dé. Margarita Garfias, ¿no? Qué gusto verte de nueva cuenta. Pues muchísimas gracias, Luis, por el espacio. Te agradecemos ahora sí que Carlos y yo, el quejoso en cuestión, ¿verdad? Y yo, su mamá y acompañante. Y pues sí, ¿no? Y a nombre de muchas familias, de muchos pacientes que por desgracia no tienen acceso todavía de esta lucha, después de esta lucha de casi 4 años, por que haya acceso legal, regulado, de calidad, a precio justo, a derivados de la cannabis. ¿Qué es lo que tiene Carlos? ¿Qué es lo que necesita Carlos, Margarita? Carlos tiene una epilepsia farmacoresistente, eso quiere decir que es resistente a fármacos, así como muchos niños, principalmente que tienen síndromes epilépticos y enfermedades de tipo que se considera raro, que también tienen un deterioro neurológico grave y que tienen limitado el esquema terapéutico.
y en un principio tomó CBD o cannabidiol aislado, hizo tolerancia, recurrimos a otro suplemento alimenticio, estoy hablando solamente de suplementos, que por un momento también le ayudaron con 0.3% de THC, pero también hizo tolerancia después de un año y la siguiente ruta era obtener un derivado medicinal, o sea, de marihuana, ya no de cáñamo, pero pues no había dónde, no podíamos tener acceso cuando se supone que ya debería de estar en proceso o al menos en inicios la implementación del reglamento que nos diera acceso dentro de nuestro país a medicamentos, alimentos, suplementos y todo lo que mandataba la ley de cannabis medicinal. Me regalaste hace como 1 año y medio que te vi, Margarita, un aceite de cáñamo, o sea, algo que en los Estados Unidos puedes comprar en cualquier tienda de suplementos alimenticios en un Nutriza, por decirlo. Vas allá y lo compras y no pasa absolutamente nada. Luisa Conesa, abogada, experta en estos temas, gracias por estar aquí con nosotros, Luisa. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al gobierno? ¿Qué se le está pidiendo a la Corte? Muchas gracias, Luis, y gracias a tu auditorio por escucharnos también. Lo que estamos pidiendo es muy simple. Estamos pidiendo que se cumpla la ley. El Congreso de la Unión hace 2 años reformó la Ley General de Salud y garantizó el derecho a los pacientes a acceder a esta medicina. Estamos hablando de medicina, Luis. No son churros. No son churros. O sea, puede ser que la medicina, si un paciente lo necesita, la fume. Pero precisamente es que es una decisión del paciente. Es una decisión de privacidad. Es, de hecho, una derivación del libre desarrollo de la personalidad combinado con el derecho a la salud. Y en el caso de Carlos, del interés superior del menor. Lo que le estamos pidiendo a la Corte es que inste al Poder Ejecutivo a acatar la obligación que el Congreso de la Unión le impuso. Porque esta omisión viola la Constitución. ¿Qué omisión? O sea, el que no publiquen el reglamento Efectivamente. Un suplemento. Pues no, es que no es un suplemento. La Ley General de Salud distingue en atención al grado de THC, esto es el componente psicoactivo que tenga la cannabis, y dice, si tiene menos de 1%, no necesita receta y entonces se clasifica como un suplemento alimenticio. Si tiene más de 1%... En este caso 3%, el que necesita Carlos. No, Carlos necesita menos de 1%. Carlos necesita menos de 1%. Ya, Carlos ya está ahorita en el derivado que yo le estoy preparando, tiene el 0.9% de THC. A ver, ¿y ese 1% que debería de venderse libremente no se puede vender? Es correcto, porque no... ¿Por? O sea, porque, 2 cosas, porque no existen las reglas para ver precisamente cómo se produce, con qué características y cómo se puede importar. O sea, pese a que la ley te dice sí se puede, no hay un esquema que lo haga realidad. Entonces, esta omisión, pues en lo que se traduce es en la historia que te contó Margarita, ¿no? O sea, que tengas ya sea que ir a Estados Unidos, erogar recursos, o ve que tengas que comprar esta medicina, o sea, bueno, más bien suplemento que no tiene nada de THC, que no les sirve a los pacientes, o sea, que les podrá servir un mes o algo así, pero desarrollan tolerancia porque es un suplemento alimenticio, pues no es una medicina, no es una medicina. ¿no? O sea, o bien que como Margarita, pues tenga que potencialmente estar cometiendo una ilegalidad. O, peor aún, acercar a familias precarizadas al crimen organizado para obtener la medicina. Para que obtengas la hierba, para que obtengas la semilla. Sí, no, incluso los aceites. Ya ¿a qué te conviene más, no? A ti como dealer, venderte 5 gramos en 50 pesos o venderte 5 gramos macerados en 30 mililitros en 1,500 pesos. O sea, el aceite. Sí. ¿El aceite que es para Carlos ya se empieza a vender en crimen organizado? ¿Lo entiendo así? Sí. O sea, ¿con los dealers? Sí. Es una medicina. Pues sí, pero... Es un aceite que se pone bajo la lengua, ¿no? Pues sí, pero es lo que han hecho por la falta de regulación. Pero es que, imagínate, Luis, todas estas familias, o sea, Margarita es la cara de la lucha, es una persona excepcional, es una guerrera, Carlos también, o sea, y ellos tienen una posibilidad que la mayoría de las familias no tienen. O sea, Margarita tiene tiempo para cuidar a su hijo, tiene un seguro médico, o sea, pero
todas las personas que no, todas las mujeres que están sufriendo, que están viviendo el dolor, y todo por la omisión del Poder Ejecutivo. Tiene apoyo legal, tiene una lucha que ha venido dando desde hace mucho tiempo. El caso Grace, por ejemplo, lo pongo ahorita sobre la mesa. Grace que bueno, vaya lucha que han tenido que seguir haciendo sus familiares, y la mejoría que ha tenido Grace en su calidad de vida es maravillosa. Así es. Pero aquí se trata también de poner en la mesa Ajá. a toda la cara de los pacientes crónicos, pacientes que incluso ya tienen una discapacidad como Carlos y Ajá. de tipo múltiple, Ajá. y que han sido precarizadas de siempre, porque la discapacidad y las enfermedades crónicas, por desgracia, en Latinoamérica y más en México, son femeninas. La esposa, por lo regular, o la madre, tiene que dejar el trabajo todo formal uh-huh. por hacerse cargo de su hijo, claro. y pierde todo un esquema uh-huh. de salud, de vivienda, de pensión, y a veces hasta el marido se va. Dice, yo no soy de ahí. Sin embargo, el presidente dice, Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis, que hay que estigmatizar todo lo que tenga que ver con las drogas, que hay que alejarnos de todo lo que tenga que ver con las drogas. Es parte, de hecho, del programa contra las adicciones que se presentó en el gobierno federal. ¿Qué dice al respecto, Leopoldo? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis. Un saludo a tu auditorio. Pues sí, lamentables estas declaraciones del presidente, muy desafortunada pues el intento por señalar, por estigmatizar a los usuarios de drogas. Creo que no es la manera. Finalmente, pues quien llega a tener problemas con estas sustancias, pues es una población que tiene problemas. No hay tampoco por qué señalarla, y además es un porcentaje muy mínimo de 10%, algo así, según la ONU. Entonces, pues creo que hace falta una política más sólida o consolidada, porque parece regatearse estos derechos, ¿ves? La ley se reformó en 2017 y pasan 2 años y el reglamento todavía no está. La Suprema Corte ya reconoció los derechos al consumo y al cultivo como parte del libro de desarrollo de la personalidad, y sigue habiendo detenciones arbitrarias en la calle a jóvenes para extorsionarlos. Entonces creo que hace falta una política clara en respecto al consumo y al cultivo, sobre todo, que también es una forma de evitar este mercado negro. Cada consumidor que cultiva su propia cannabis es un consumidor menos que le compra al mercado negro. Y también con el cultivo se ayuda también a los usuarios medicinales que no tienen que recurrir a este mercado gris de algún modo, porque pues aunque la ley ya pasó, pues falta el reglamento. Y finalmente, pues hay gente bien intencionada que hace estos extractos, y pues digo, habrá que regularlos, habrá que ver cómo son hechos. O sea, pero hoy día pareciera que es ilegal, ¿no, Luisa? Sí, hoy viven en un marco gris, o sea, porque si bien es cierto que tienes un reconocimiento legal, Ajá. no tienes la infraestructura regulatoria que lo haga posible. Ya. Entonces, pues es casi como si no tuvieras garantizado el derecho, ¿no? Y entonces es una violación directa al derecho a la salud. Leopoldo, ante todo esto que estamos viviendo, Margarita, Luisa, ¿qué propuestas tendrían sobre la mesa en un debate público más allá de lo legal y más allá de lo político en torno a lo que sí se vive todavía en México? México es, seamos francos, es un país todavía muy conservador en muchas cosas. Sigue habiendo una estigmatización del tema. La mota es mala, la mota te mata, eso es del diablo, te va a abrir la puerta a otras drogas, cosas por el estilo. ¿Cómo hacer entender, por eso se los pregunto a ustedes que están en esta lucha, a una sociedad, oye, es algo que se puede necesitar para medicina, por ejemplo, para Carlos, o es algo que puede llegar a ser lúdico, te hace más daño el cigarro, por ejemplo? ¿Cómo hacer un debate de esta naturaleza sin prejuicios, sin tabú, más con pues declaraciones que vienen desde el primer círculo del poder? Pues mira, de entrada los estigmas se combaten con información, ¿no? Y con datos. La evidencia es abundante en términos de salud y también en términos pues de seguridad, ¿no? Okay. O sea, el prohibicionismo ha fallado. Eso creo que nadie aquí se va a poner a discutirlo, ¿no? Nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, hoy en día crecen de manera legal, ¿no? Tienen industrias prósperas, impuestos, todo este dinero se va hacia los fondos de educación y nosotros estamos poniendo nada más los muertos, ¿no? Y el sufrimiento. Entonces, aquí lo que necesitamos es que nuestra clase política sea valiente. Ya. O sea, es lo que necesitamos y lo que les pedimos encarecidamente.
Gracias, Luisa Conesa, por estar con nosotros. Leopoldo Rivera. Sí, bueno, primero hay que reconocer que el consumo existe y siempre ha existido. Segundo, hay que reconocer que sí hay algunos riesgos, las sustancias presentan algunos riesgos. Y tercero, hay que gestionar estos riesgos. Pero la policía, la persecución no es la forma de gestionarlos. Okay. Porque además, por impedir que algunos consuman, otros no pueden tener acceso a una medicina. Entonces, eso es lo que creo que hay que entender. La sociedad tiene que entender que el consumo existe y que los usuarios son sus vecinos, son sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, no son la gente violenta que pintan en las telenovelas. Es gente perfectamente funcional y productiva. Gracias, Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis, por estar con nosotros. Finalmente, Margarita Garfias, sí. ¿Qué nos dices? Pues ahora sí que esperamos que los ministros y la ministra se apeguen a derecho, porque no estamos pidiendo más allá de lo que ya está en el derecho, derechos para pacientes, derechos que se tienen que extender en protección hacia la niñez, y más si esta niñez tiene una discapacidad. Y no se está pidiendo nada más allá de lo que ya está mandatado desde hace 2 años. Entonces, ahora sí que desde aquí hago un llamado a los ministros y a la ministra que realmente valoren que es en apego a los derechos humanos y que está totalmente un proyecto estructurado en donde solamente se está regulando cannabis terapéutico y de uso medicinal. Si esto se regula, si viene el reglamento, ¿cuánto podrías, por ejemplo, pues dejar de invertir? ¿Cuánto podrías ahorrar? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría la vida de Carlos? Pues mira, en el caso de Carlos, de 6,500 pesos más o menos por frasco cada 40 días, actualmente que cultivo yo el derivado, gasto 2,000 pesos anuales. Ah, caray. Sí. Entonces, es una brecha enorme. Aunque hubiera industria que pudiera cultivar esto, que vender el derivado, los frascos o el acceso medicinal a estos pacientes no iría más allá de 1,000 pesos, ¿no? En el cuadro básico. Y incluso ponerlo en el cuadro básico de pacientes, ¿no? Porque también eso es algo muy bonito que tiene el amparo y el proyecto, porque se encomienda que un grupo de médicos pueda valorar el estado actual de Carlos y los beneficios que ha tenido con el cannabis. Entonces esto va a romper las barreras del sector público en salud hacia la estigmatización de los pacientes. Porque Muchas gracias, Margarita. Sí. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo de esta mesa, pero estamos abiertos siempre. Margarita, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Mucho éxito y seguimos de cerca el tema. Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.